viene de una planta, la dormidera que se la llama, bueno, de ahí se hace el opio, y eso derivó en toda una familia de medicamentos que lo que hacen es, se unen a un receptor que está en el sistema nervioso, tanto periférico como en el sistema nervioso central, y lo que hace es corta la vía del dolor. Nosotros los seres humanos el dolor viaja por un sistema nervioso especial, periférico, lo corta, por eso es analgésico. Y después en el cerebro lo que hace es estimula una sensación de bienestar, un circuito especial que se llama de recompensa. Esto lo hace el opio, de allí su uso que ha sido como droga adictiva, la morfina obviamente, que tiene un uso medicinal muy importante, y el fentanilo, que se usa médicamente, una droga muy importante para las personas que tienen problemas de dolores asociados a las neoplasias, otro tipo de dolores intolerables. Se usa en parches, hay jarabes. Médicamente es una droga indispensable. Ahora bien, Paulino, esta familia llamada opioides, por eso escuchabas a los ministros que hablaban de opioides, se ha utilizado a partir del año 90 de una manera muy laxa, y ha dado, porque un famoso caso de Purdue Pharma, una farmacéutica norteamericana, con una famosa droga, el Oxycontin, empezó a decir que no generaba adicción. Cuando se asoció a las personas que justamente estaban más vulnerables, personas con depresión, dolores crónicos, problemas laborales, etc., esto generó una epidemia de mortalidad por opioides que hoy en día en Estados Unidos es, para que se den una idea ustedes, ha bajado la expectativa de vida en las personas blancas en Estados Unidos por esta epidemia, que se ha convertido entre las 6 causas de muerte más importantes de los Estados Unidos. Esto se trasladó al mundo de las adicciones y de las drogas, porque es mucho más fácil el fentanilo que la morfina o la heroína, que son adicciones muy severas. ¿Por qué son severas? Y lo sintetizo acá. Primero, porque el síndrome de abstinencia es fuertísimo. Tan fuerte es que puede llegar a ser mortal, y por eso es que los hospitales normalmente le dan la droga a la persona para que no tenga este síndrome de abstinencia, lo que uno ha visto en las películas. Y segundo, porque la intoxicación tiene una gravedad extrema. Cuando se asocia a la cocaína o a otros medicamentos, provoca, además de la famosa depresión respiratoria que habrán visto de la morfina, que se veía antes y demás, lo que se llama un síndrome serotoninérgico, una tormenta de hormonas muy compleja que responde a las descripciones que veíamos hoy, y que genera que los pacientes tengan fiebre, que los pacientes vomiten. Eso también se ve con la morfina, obviamente. Pero lo importante es que estamos frente a un nuevo capítulo en las adicciones, muy grave, con graves consecuencias, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Los reportes dicen eso, y es una especie de tránsito en el narcotráfico que, reitero, nos enfrenta a un nuevo capítulo en este drama que vemos de involución en nuestro país. Correcto. Yo, de todas maneras, quiero poner rápido la placa para ir al encuentro con Mónica, porque ahí lo que vos tenías como descripción es que es 50 veces, si la podemos ver, más potente que la heroína, 100 veces más que la morfina. Se vende en farmacias con receta, no tiene olor. Se empezó a usar en los años 60 como anestésico intravenósico y provoca analgesia y euforia, como bien marcabas vos. Claro. ¿Por qué es importante el tema del fentanilo? Y probablemente la doctora lo pueda explicar mucho mejor que yo. Porque es la más importante de todas estas drogas opiáceos que se están utilizando de manera ilegal. O sea, por eso me pareció importante ayer primero que el hecho de toxicología, y la doctora lo va a explicar mejor que yo, es inédito. Probablemente es el hecho de intoxicación masiva mortal más grave, que de lo cual tiene memoria la toxicología argentina. Hay 2 o 3 eventos más. El polietilenglicol, la doctora me señalaba recién el vino envenenado, recuerdan la bodega cuyana con alcohol metílico, pero esto es inédito. Además es importante mundialmente, porque también no han habido muchos casos tan relevantes como este en Estados Unidos. Lo que fue en su momento el propolio, ¿te acordás que no? Claro, eso era justamente polietilenglicol. Así que me parece que todo eso nos tiene que alertar, y hoy en día, cuando ustedes lo entrevistaban recién a Forig, él dijo algo que es muy importante. Esto es bisagra en la comprensión del fenómeno del narcotráfico en Argentina. Es bisagra. Sí. Déjame poner un impasse ahí. Yo entiendo, estamos hoy hablando. Yo escuché que era bisagra la marcha de Bloomberg en materia de seguridad, mira dónde estamos. Yo escuché que era bisagra la pandemia para encontrarnos con un mundo mejor y con un humano reconvertido a las cosas buenas, es lo que hay. Cromañón también. Después de Cromañón dijimos nunca más vuelve a pasar. Las bengalas, está limitado sí, pero no es que
abandonamos las cosas. Porque la complejidad de la batalla contra el narcotráfico es titánica, es enorme, es mundial, y en la Argentina tenemos menos elementos de los que el mundo cuenta, inclusive para liberar incluso esa batalla, porque ya los resortes de la toma de decisión política, judicial, policial, bueno, son los que Argentina puede dar, pongámoslo en estos términos. Ni buenos ni malos, los que Argentina puede dar, con la infraestructura de Argentina, con los recursos de Argentina y con la capacidad y el know-how de los argentinos. Mónica, ahora escuchabas a Carlos. Primera reflexión respecto a lo que nos está sucediendo y si compartís que efectivamente estamos frente a uno de los principales hechos en la historia de la toxicología. Sí, es un hecho importante. Epidemiológicamente se da la alerta porque aparecen muchos muertos y muchos internados en muy poco tiempo. Esto es lo que nos llama la atención y quizás, a pesar de que fue una tragedia, fue lo que hizo que rápidamente se alertara a la población sobre esta circulación de algo que no tenía el producto esperado, porque las personas consumidoras fueron a comprar un polvo blanco con cocaína al 20% o 30%, que es lo que habitualmente consumen. ¿Y esto cuánto tenía? De cocaína no se sabe, ni siquiera si tenía. Ni siquiera si tenía. Claro, porque aquí pueden pasar varias cosas. Pensando siempre en una contaminación. Que haya mucho fentanilo, entonces la acción de la cocaína se dispersó y no se puede evaluar. O que haya otros productos, además del fentanilo. Está demostrado que es un opiáceo porque los pacientes venían con depresión respiratoria y respondieron al antídoto, que es la naloxona. Pero no se sabe todavía si es con certeza fentanilo. Claro, exactamente. Eso está en etapa pericial ahora. De hecho, se está realizando en este momento en La Plata esas pericias para determinar cuál es la droga, digamos, en realidad que estaba dentro de esa sustancia. O sea, ¿cuál era la sustancia que se utilizó? Se habla de fentanilo porque en realidad se está hablando de que hubo una sustancia opiácea, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es todavía. Está bien. Lo que sucede es que buscar... ¿Qué tienen que hacer ahora los que hacen los análisis toxicológicos? Buscar 3.000, 5.000 productos es imposible por el costo y por el tiempo que llevaría. Entonces se orientan a los opiáceos por el cuadro clínico de los pacientes y porque la unión de fentanilo y cocaína se dio en varios lugares, en Estados Unidos, en México. Están los reportes médicos sobre eso que dicen, el New York Times publicó en el 2017, 2018, una tragedia, 5 muertos. ¿De qué estamos hablando nosotros entonces? O sea, esto no sería la primera vez que ocurre en el mundo. No. Un corte de cocaína con fentanilo podría ser una idea, entre comillas, de algún sector que vende esta droga para hacerla más apetecible, para crear una adicción mayor a la que la cocaína en sí genera. Está muy bien lo que decís, porque no es un corte para abaratarla, no, porque el fentanilo no es barato. En realidad es una mezcla para conseguir distintas acciones y seducir a los consumidores. Esta cocaína mezclada con fentanilo puede ser una experiencia diferente. Claro, pero eran envoltorios que también se vendían baratos. O sea, que por eso también digo, no sé hasta qué punto, si el fentanilo es más caro, si había realmente esa toxina dentro de... Bueno, por eso, hoy arrecian las versiones. ¿Sí? Y hoy lo que digo es, fue Carlos el primero que dio cuenta del fentanilo acá. Es cierto que hoy ya algunos dicen, bueno, mirá, da la impresión que al precio que lo vendían, etcétera, no es fentanilo. Es muy limitado lo que existe en la Argentina, en teoría legal, por supuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, también tuvimos la efedrina del 2008, ¿no? El triple crimen y demás, y toda la tragedia, y después mimetizarnos de que en realidad la Argentina estaba importando una cantidad de efedrina absolutamente por fuera de lo que el sistema requería en términos médicos y de laboratorios, o sea... Y al ser una droga sintética, puede ser de producción casera, no un medicamento que se ha utilizado ¿Pero el fentanilo se puede producir de manera casera? Sí, porque es una droga sintética, es como el éxtasis, cualquier metanfetamina. O sea, que podríamos tener cocina de fentanilo en Argentina. Yo no creo que haya, pero es una... O sea, hoy estamos hablando de suposiciones y no es imposible. El grave problema de las drogas ilegales es que el que está a cargo de la manipulación no sabe nada.
ni tiene por qué saberlo. Contratan a una persona y cual si fuera un bizcochuelo le dicen, poné medio kilo de harina, poné 1 litro de leche. Entonces, puede confundir el producto, puede confundir las dosis, puede mezclar las cosas mal Qué impresionante. Bueno, y acá no hay control de calidad. Porque tengo un urgente a esta hora. Doctora, ¿se puede quedar un poquito? Sí, sí. Bien. Así atacaban, observen la imagen, la queremos poner en exclusiva. Así atacaban al camionero hace un ratito, lo que hablábamos con Robertino. Bueno, ahí empieza, ¿ven? Y ahí es cuerpo a cuerpo. Ahí aparece la policía.